Los gélidos vientos del planeta Bárcora recorrían el interminable campo de batalla. Miles de guerreros alienígenas permanecían en silencio, esperando un momento que recordarían para siempre. En el centro de la arena, un soldado humano se encontraba solo, con las manos entrelazadas a la espalda. Su armadura estaba dañada, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos no reflejaban miedo. Todos a su alrededor creían que este humano estaba a punto de enfrentarse a su último momento. La reina alienígena Baelira lo observaba desde su trono sobre el campo de batalla. Era conocida en muchas galaxias como una poderosa gobernante que jamás mostraba piedad con sus enemigos. A su lado se encontraba su arma más poderosa, el colmillo del vacío. La enorme bestia alienígena era más grande que una máquina de guerra, con afiladas garras, brillantes ojos azules y el poder suficiente para destruir ejércitos enteros. Muchos guerreros habían intentado enfrentarse a la criatura antes, pero ninguno había sobrevivido. La multitud comenzó a murmurar mientras observaban al humano. No podían comprender por qué alguien tan pequeño se enfrentaba a una criatura tan aterradora. Para ellos, los humanos eran una especie joven y débil que no tenía cabida entre razas alienígenas poderosas. Esperaban que el soldado humano cayera de rodillas y suplicara por su vida. La reina se levantó lentamente de su trono y miró al humano. Su voz resonó en la gigantesca arena mientras daba su orden. Le ordenó que se arrodillara ante ella y aceptara su derrota. Le dijo que todo guerrero que se enfrentaba al colmillo del vacío siempre terminaba mostrando miedo. Pero el humano no se movió, simplemente miró a la reina, y luego dirigió su mirada hacia la bestia gigante que estaba a su lado. Toda la arena quedó en silencio. Nadie se había negado jamás a obedecer la orden de la reina. Los guerreros alienígenas esperaban a que el humano cediera, pero él permaneció impasible. La expresión de la reina cambió de sorpresa a ira. Creía que el humano era tonto o demasiado asustado para comprender lo que sucedía. Alzó la mano y dio otra orden. El colmillo del vacío gruñó con fuerza y avanzó, haciendo temblar el suelo con cada paso pesado. La bestia abrió sus enormes fauces y lanzó un rugido aterrador. Muchos soldados alienígenas retrocedieron al sentir el poder de la criatura. Incluso los guerreros más experimentados temían aquel sonido. Pero el soldado humano permaneció inmóvil en el mismo lugar. El humano observaba atentamente a la bestia. No se fijó en su tamaño ni en sus afiladas garras. Estudió sus movimientos, su respiración y la forma en que apoyaba las patas en el suelo. Los alienígenas pensaron que estaba paralizado por el miedo, pero la realidad era completamente distinta. El humano estaba buscando algo. Se percató de algo que nadie más había visto antes. La bestia no estaba enfadada. Sentía dolor. El colmillo del vacío se acercó, listo para atacar. La reina sonrió, convencida de que la batalla ya había terminado. Quería que todos vieran que ningún humano podía desafiar su poder. Pero cuando la bestia llegó hasta el humano, sucedió algo extraño. La criatura se detuvo de repente. Sus enormes garras estaban a escasos centímetros del cuerpo del humano, pero no atacó. El campo de batalla quedó en silencio. Los guerreros alienígenas se miraron confundidos, pues jamás habían visto al colmillo del vacío dudar. El hombre levantó lentamente la mano. Todos pensaron que estaba intentando atacar a la bestia, pero en vez de eso, colocó suavemente su mano cerca de su rostro herido. La bestia gruñó pero no se apartó. La reina se puso de pie, conmocionada. Por primera vez en muchos años, su criatura más fuerte permitía que alguien la tocara. El humano miró fijamente los ojos brillantes de la bestia y notó viejas cicatrices ocultas bajo su gruesa piel, parecida a una armadura. Estas heridas no eran de batallas. Eran señales de sufrimiento y control. Alguien había estado lastimando a esta criatura durante mucho tiempo. El humano bajó la mano y dijo en voz baja que la bestia no era un monstruo, era un prisionero. La multitud se rió porque creyeron que el humano intentaba salvarse con una historia. La reina se enfureció aún más y ordenó a la bestia que terminara la pelea. Pero el colmillo del vacío no atacó. En cambio,
La criatura gigante se interpuso entre el humano y la reina. Lo protegió. La conmoción se extendió por todo el campo de batalla. La misma bestia que había destruido a sus enemigos sin piedad, ahora se encontraba junto a un guerrero humano. La reina contempló la escena con incredulidad. Había pasado años controlando al colmillo del vacío, pero nunca se había ganado su confianza. El humano lo había hecho en pocos segundos. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie sabía por qué la criatura más peligrosa de la galaxia había elegido a un humano. Pero la respuesta estaba oculta en el pasado de la humanidad. Un pasado que la galaxia había olvidado. Y pronto, todos descubrirían por qué este humano era la única persona que podía enfrentarse a la bestia sin miedo. El campo de batalla quedó en silencio tras el impactante momento en que el colmillo del vacío protegió al humano. Miles de guerreros alienígenas se quedaron paralizados, incrédulos ante lo que habían presenciado. La criatura más poderosa de la reina había desobedecido su orden y había elegido a un humano. Por primera vez, la poderosa reina Baelira sintió algo que no había sentido en años: confusión. El soldado humano se apartó lentamente de la bestia y miró hacia la multitud alienígena. Sabía que querían respuestas, pero también sabía que la verdad les resultaría difícil de aceptar. Los alienígenas solo veían al colmillo del vacío como un monstruo peligroso. Jamás intentaron comprender el dolor que se escondía tras su poder. La reina Baelira ordenó a sus guardias que capturaran al humano de nuevo. Creía que poseía una tecnología desconocida que le permitía controlar a la bestia. El humano no se resistió, pues sabía que la violencia solo empeoraría la situación. Permitió que los soldados lo llevaran a la cámara real. Dentro del palacio, la reina lo interrogó sobre su conexión con el colmillo del vacío. Exigió saber quién era y cómo se había ganado la confianza de la criatura. El humano explicó con calma que no controlaba a la bestia, simplemente la comprendía. La reina se negó a creerle. Le dijo que muchos guerreros poderosos habían intentado domar al colmillo del vacío, pero todos habían fracasado. El humano la miró y dijo que esos guerreros solo querían poder, pero la criatura quería a alguien que pudiera ver su sufrimiento. La reina guardó silencio porque sus palabras tocaron algo que ella había ignorado durante muchos años. El humano reveló que no era un soldado común. Formaba parte de un antiguo equipo de exploración humana que desapareció más allá de los confines del espacio conocido. Su equipo había viajado a mundos peligrosos donde ninguna otra especie había sobrevivido. Durante esas misiones, los humanos aprendieron algo importante. Muchas criaturas a las que la galaxia llamaba monstruos eran en realidad seres inteligentes con emociones y recuerdos. No nacieron para destruir. Fueron obligados a desempeñar ese papel por aquellos que les temían. La reina escuchó atentamente mientras el humano explicaba que el colmillo del vacío arrastraba antiguas heridas de experimentos y batallas. Alguien había convertido a la criatura en un arma y le había arrebatado su libertad. Antes de que la reina pudiera responder, las alarmas llenaron repentinamente el palacio. Una extraña señal había aparecido desde el espacio profundo. Los científicos reales descubrieron una antigua flota enemiga que se dirigía hacia el planeta. El mismo enemigo que una vez creó la tecnología utilizada para controlar el colmillo del vacío estaba regresando. La reina miró al humano con expresión preocupada. Finalmente, comprendió que la criatura no lo había elegido por casualidad. El ser humano estaba conectado a un secreto que la galaxia había olvidado, y ahora, con un antiguo enemigo acercándose, la reina necesitaba la ayuda de la única persona a la que había ordenado arrodillarse. La noticia de la llegada del enemigo se extendió rápidamente por el planeta Barcora. Los guerreros alienígenas que antes se burlaban de los soldados humanos, ahora temían, pues sabían que algo peligroso se avecinaba. La antigua flota que apareció en el espacio no era un enemigo común. Pertenecía a una raza olvidada que había desaparecido hacía miles de años. La reina Baelira permanecía en la sala de mando, observando cómo las naves enemigas se acercaban a su planeta. Sus ejércitos más poderosos estaban listos para la batalla, pero en el fondo sabía que no estaban preparados.
El enemigo poseía tecnología que ni siquiera las civilizaciones alienígenas más avanzadas podían comprender. El soldado humano permanecía a su lado, observando la flota enemiga a través del gran ventanal. La reina aún no confiaba plenamente en él, pero sabía que poseía información que nadie más tenía. Le preguntó por qué los antiguos enemigos regresaban después de tantos años. El humano explicó que algunos secretos nunca debieron permanecer ocultos para siempre. Hace mucho tiempo, el enemigo buscó criaturas poderosas por toda la galaxia y las convirtió en armas. El colmillo del vacío era una de esas criaturas. La reina pareció sorprendida porque siempre había creído que la bestia había sido creada para destruir. Jamás imaginó que alguna vez había sido una protectora. El humano le contó que el colmillo del vacío tenía una conexión especial con la energía vital ancestral. Podía percibir el peligro antes que nadie y proteger mundos enteros si se le trataba con respeto. Pero el enemigo se había aprovechado de su poder. Capturaron a la criatura, la privaron de su libertad y la obligaron a luchar para ellos. La reina empezó a comprender por qué el colmillo del vacío nunca la obedeció del todo. Ella controlaba su cuerpo, pero nunca comprendió su corazón. De repente, una fuerte explosión sacudió el palacio. La flota enemiga había iniciado su ataque. Miles de naves enemigas entraron en la atmósfera del planeta, y el cielo se oscureció. Soldados alienígenas se apresuraron hacia sus defensas, pero el enemigo se movió más rápido de lo esperado. La reina ordenó a sus guerreros que lucharan, pero la tecnología enemiga destruyó sus armas con facilidad. El humano observó la batalla y se dio cuenta de que estaban cometiendo el mismo error otra vez. Intentaban derrotar al enemigo únicamente con la fuerza. El humano ideó un plan diferente. Estudió los movimientos del enemigo y descubrió puntos débiles en su estrategia de ataque. Los comandantes alienígenas quedaron atónitos, pues el humano descubrió en minutos lo que sus mejores científicos no habían logrado encontrar en años. El colmillo del vacío permanecía a su lado, listo para la batalla. Por primera vez la bestia legendaria no era un arma controlada por otra persona. Era un guerrero que luchaba por elección propia. La reina miró al humano y a la bestia que estaban juntos, y finalmente comprendió la verdad. La galaxia siempre había temido al colmillo del vacío, pero tal vez deberían haber temido a quienes intentaban controlarlo. Cuando el ejército enemigo alcanzó la superficie del planeta, el humano se preparó para la batalla más importante de su vida. Pero antes de que comenzara la lucha, el líder enemigo envió un mensaje al humano. Un mensaje que reveló una impactante verdad sobre su propio pasado. El campo de batalla de Barcora se convirtió en un lugar de fuego y destrucción, mientras el antiguo ejército enemigo continuaba su ataque. Enormes naves surcaban el cielo, y poderosas armas arrasaban con todo a su paso. Guerreros alienígenas luchaban con todas sus fuerzas, pero el enemigo era demasiado avanzado. Cada ataque que realizaban ya había sido anticipado por sus oponentes. La reina Baelira vio caer a sus soldados uno tras otro, y por primera vez se sintió impotente. Siempre había creído que su imperio era invencible. Poseía a los guerreros más fuertes, la tecnología más avanzada y la criatura más peligrosa de la galaxia. Pero ahora comprendía que el poder por sí solo no bastaba. El soldado humano permanecía en el centro del centro de mando, estudiando los movimientos del enemigo. Mientras todos los demás se concentraban en sus armas, él se fijaba en sus errores. Observó patrones en los ataques enemigos que ningún comandante alienígena había visto antes. La reina le preguntó cómo podía comprender a un enemigo que había sido olvidado durante miles de años. El humano respondió que todo enemigo tiene una debilidad. El único problema era que la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada luchando como para darse cuenta. Finalmente, la reina decidió confiar en él. Ella le entregó a la humana el mando de un equipo de combate especial formado por guerreros alienígenas y supervivientes humanos. Muchos alienígenas se negaron al principio, pues creían que una humana no podía liderarlos. Pero cuando llegó el primer ataque, la humana les demostró que estaban equivocados.
No ordenó a sus soldados que avanzaran precipitadamente. En cambio, los protegió. Creó un plan en el que cada guerrero usaría su propia fuerza en el momento preciso. Los combatientes alienígenas se sorprendieron, pues ningún humano había luchado así antes. No buscaba demostrar su poder, sino salvar vidas. El colmillo del vacío se movió a su lado durante la batalla. Los soldados enemigos se asustaron al ver a la bestia legendaria luchando contra un humano. Creían que la criatura era su antigua arma, pero ahora era su mayor enemigo. El humano y la bestia se movían juntos como si hubieran luchado codo con codo durante años. La reina Baelira observaba desde lo alto y se dio cuenta de algo importante. El humano no obligó a la bestia a seguirlo. La bestia lo siguió porque confiaba en él. Durante la batalla, el comandante enemigo apareció en el campo de batalla. Era un poderoso guerrero de la antigua raza que había controlado el colmillo del vacío en el pasado. Miró al humano y se rió. Dijo que los humanos siempre eran débiles y que la galaxia jamás los aceptaría como iguales. El humano respondió con calma que la fuerza no consiste en infundir miedo en los demás. La verdadera fuerza consistía en proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. El comandante enemigo se enfureció y activó un dispositivo que envió una potente señal hacia el colmillo del vacío. La bestia dejó de moverse de repente. Todos temían que el enemigo hubiera vuelto a tomar el control. La reina miró al humano con preocupación, pero el humano caminó hacia la criatura sin miedo. Sabía que ese era el momento que lo decidiría todo. O bien el colmillo del vacío volvería a ser un arma, o finalmente se volvería libre. Todo el campo de batalla quedó en silencio cuando el comandante enemigo activó el dispositivo de control. El colmillo del vacío permaneció inmóvil mientras una extraña energía envolvía su cuerpo. Los guerreros alienígenas retrocedieron, recordando las viejas historias. Sabían que cuando la bestia perdía el control, nada podía detenerla. La reina Baelira miró al humano con miedo en los ojos. Creía que el enemigo finalmente había recuperado el control de la criatura. El arma ancestral que habían temido durante miles de años estaba a punto de regresar, pero el soldado humano no se apartó. Caminó lentamente hacia el colmillo del vacío mientras todos los guerreros a su alrededor le gritaban que se detuviera. Creían que se dirigía hacia la muerte. Incluso la reina le ordenó que regresara, pero el humano siguió adelante sin miedo. El comandante enemigo se rió porque creía que el humano estaba cometiendo un error garrafal. Dijo que nadie podía romper el vínculo entre la bestia y su amo. El humano se acercó a la criatura y colocó su mano sobre su rostro herido. Él no luchó contra la energía de control. No atacó el dispositivo enemigo. En cambio, le recordó a la bestia todo lo que había sobrevivido. Habló del dolor que había soportado, de las batallas que se vio obligada a librar, y de la libertad que siempre había anhelado. Los ojos brillantes del colmillo del vacío cambiaron lentamente. La criatura lo recordó. Recordaba a los humanos que una vez lo ayudaron. Recordaba a los enemigos que la trataron como una herramienta, y recordó a la única persona que lo vio como un ser vivo. Un rugido ensordecedor resonó en todo el campo de batalla. Pero esta vez, el rugido no estaba cargado de ira. Estaba lleno de libertad. La energía de control que rodeaba a la bestia comenzó a desintegrarse. El comandante enemigo parecía atónito, porque su arma más poderosa ya no obedecía sus órdenes. El colmillo del vacío se giró hacia él. Por primera vez en miles de años, la criatura luchaba por voluntad propia. La batalla continuó mientras el ejército humano avanzaba. Los guerreros alienígenas que antes habían dudado del humano, ahora obedecían sus órdenes sin vacilar. Comprendieron que su mayor fortaleza no residía en sus armas ni en su tecnología, era su capacidad para unir a diferentes especies. Los soldados enemigos comenzaron a perder la confianza porque nunca se habían enfrentado a un oponente que luchara con tanta determinación. El humano llegó a la nave de mando enemiga, con la ayuda de los guerreros de Voidfang y la reina Baelira. Su objetivo era destruir el sistema de control para siempre. Dentro de la nave enemiga,
el humano descubrió algo impactante. El enemigo no solo controlaba el colmillo del vacío. Llevaban muchos años buscando humanos. Creían que los humanos poseían una habilidad excepcional que los diferenciaba de otras especies. El humano finalmente comprendió por qué su equipo había desaparecido hacía mucho tiempo. No fueron destruidos. Fueron capturados porque el enemigo temía en lo que la humanidad podría convertirse. El comandante enemigo apareció por última vez y reveló la verdad. Los humanos eran la única especie capaz de crear vínculos con criaturas poderosas sin controlarlas. Esa fue la razón por la que el colmillo del vacío lo eligió. El humano se preparó para la batalla final, sabiendo que esta lucha era más grande que un solo planeta. Se trataba de demostrar el verdadero significado de la fuerza, y mientras el comandante enemigo alzaba su arma, el humano y el colmillo del vacío se mantuvieron juntos para el ataque final. El campo de batalla de Barcora se convirtió en un lugar de fuego y destrucción, mientras el antiguo ejército enemigo continuaba su ataque. Enormes naves surcaban el cielo, y poderosas armas arrasaban con todo a su paso. Guerreros alienígenas luchaban con todas sus fuerzas, pero el enemigo era demasiado avanzado. Cada ataque que realizaban ya había sido anticipado por sus oponentes. La reina Baelira vio caer a sus soldados uno tras otro, y por primera vez se sintió impotente. Siempre había creído que su imperio era invencible. Poseía a los guerreros más fuertes, la tecnología más avanzada y la criatura más peligrosa de la galaxia. Pero ahora comprendía que el poder por sí solo no bastaba. El soldado humano permanecía en el centro del centro de mando, estudiando los movimientos del enemigo. Mientras todos los demás se concentraban en sus armas, él se fijaba en sus errores. Observó patrones en los ataques enemigos que ningún comandante alienígena había visto antes. La reina le preguntó cómo podía comprender a un enemigo que había sido olvidado durante miles de años. El humano respondió que todo enemigo tiene una debilidad. El único problema era que la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada luchando como para darse cuenta. Finalmente, la reina decidió confiar en él. Ella le entregó a la humana el mando de un equipo de combate especial formado por guerreros alienígenas y supervivientes humanos. Muchos alienígenas se negaron al principio, pues creían que una humana no podía liderarlos. Pero cuando llegó el primer ataque, la humana les demostró que estaban equivocados. No ordenó a sus soldados que avanzaran precipitadamente. En cambio, los protegió. Creó un plan en el que cada guerrero usaría su propia fuerza en el momento preciso. Los combatientes alienígenas se sorprendieron, pues ningún humano había luchado así antes. No buscaba demostrar su poder, sino salvar vidas. El colmillo del vacío se movió a su lado durante la batalla. Los soldados enemigos se asustaron al ver a la bestia legendaria luchando contra un humano. Creían que la criatura era su antigua arma, pero ahora era su mayor enemigo. El humano y la bestia se movían juntos como si hubieran luchado codo con codo durante años. La reina Baelira observaba desde lo alto y se dio cuenta de algo importante. El humano no obligó a la bestia a seguirlo. La bestia lo siguió porque confiaba en él. Durante la batalla, el comandante enemigo apareció en el campo de batalla. Era un poderoso guerrero de la antigua raza que había controlado el colmillo del vacío en el pasado. Miró al humano y se rió. Dijo que los humanos siempre eran débiles y que la galaxia jamás los aceptaría como iguales. El humano respondió con calma que la fuerza no consiste en infundir miedo en los demás. La verdadera fuerza consistía en proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. El comandante enemigo se enfureció y activó un dispositivo que envió una potente señal hacia el colmillo del vacío. La bestia dejó de moverse de repente. Todos temían que el enemigo hubiera vuelto a tomar el control. La reina miró al humano con preocupación, pero el humano caminó hacia la criatura sin miedo. Sabía que ese era el momento que lo decidiría todo. O bien el colmillo del vacío volvería a ser un arma, o finalmente se volvería libre. Todo el campo de batalla quedó en silencio cuando el comandante enemigo activó el dispositivo de control. El colmillo del vacío permaneció inmóvil mientras una extraña energía envolvía su cuerpo.
Los guerreros alienígenas retrocedieron, recordando las viejas historias. Sabían que cuando la bestia perdía el control, nada podía detenerla. La reina Baelira miró al humano con miedo en los ojos. Creía que el enemigo finalmente había recuperado el control de la criatura. El arma ancestral que habían temido durante miles de años estaba a punto de regresar, pero el soldado humano no se apartó. Caminó lentamente hacia el colmillo del vacío mientras todos los guerreros a su alrededor le gritaban que se detuviera. Creían que se dirigía hacia la muerte. Incluso la reina le ordenó que regresara, pero el humano siguió adelante sin miedo. El comandante enemigo se rió porque creía que el humano estaba cometiendo un error garrafal. Dijo que nadie podía romper el vínculo entre la bestia y su amo. El humano se acercó a la criatura y colocó su mano sobre su rostro herido. Él no luchó contra la energía de control. No atacó el dispositivo enemigo. En cambio, le recordó a la bestia todo lo que había sobrevivido. Habló del dolor que había soportado, de las batallas que se vio obligada a librar, y de la libertad que siempre había anhelado. Los ojos brillantes del colmillo del vacío cambiaron lentamente. La criatura lo recordó. Recordaba a los humanos que una vez lo ayudaron. Recordaba a los enemigos que la trataron como una herramienta, y recordó a la única persona que lo vio como un ser vivo. Un rugido ensordecedor resonó en todo el campo de batalla, pero esta vez, el rugido no estaba cargado de ira, estaba lleno de libertad. La energía de control que rodeaba a la bestia comenzó a desintegrarse. El comandante enemigo parecía atónito, porque su arma más poderosa ya no obedecía sus órdenes. El colmillo del vacío se giró hacia él. Por primera vez en miles de años, la criatura luchaba por voluntad propia. La batalla continuó mientras el ejército humano avanzaba. Los guerreros alienígenas que antes habían dudado del humano, ahora obedecían sus órdenes sin vacilar. Comprendieron que su mayor fortaleza no residía en sus armas ni en su tecnología, era su capacidad para unir a diferentes especies. Los soldados enemigos comenzaron a perder la confianza porque nunca se habían enfrentado a un oponente que luchara con tanta determinación. El humano llegó a la nave de mando enemiga con la ayuda de los guerreros de Voidfang y la reina Baelira. Su objetivo era destruir el sistema de control para siempre. Dentro de la nave enemiga, el humano descubrió algo impactante. El enemigo no solo controlaba el colmillo del vacío. Llevaban muchos años buscando humanos. Creían que los humanos poseían una habilidad excepcional que los diferenciaba de otras especies. El humano finalmente comprendió por qué su equipo había desaparecido hacía mucho tiempo. No fueron destruidos. Fueron capturados porque el enemigo temía en lo que la humanidad podría convertirse. El comandante enemigo apareció por última vez y reveló la verdad. Los humanos eran la única especie capaz de crear vínculos con criaturas poderosas sin controlarlas. Esa fue la razón por la que el colmillo del vacío lo eligió. El humano se preparó para la batalla final, sabiendo que esta lucha era más grande que un solo planeta. Se trataba de demostrar el verdadero significado de la fuerza, y mientras el comandante enemigo alzaba su arma, el humano y el colmillo del vacío se mantuvieron juntos para el ataque final.